Presidente, buenas tardes. Quien le saluda es alumno de segundo ciclo, Puente León Meyer, del curso de Filosofía del Derecho. En este caso vamos a tener un análisis breve, ¿no? Correspondiente a la semana 5, el presente trabajo sobre la corrupción en la actualidad del Perú y un caso emblemático. En este caso vamos a tocar el tema, lo que es de Pedro Castillo, ¿no? El expresidente Pedro Castillo, ¿no? Los casos que está hoy en día investigado. Vamos a ir de manera breve, ya que el tiempo que nos brinda para poder presentar nuestro trabajo es corto, ¿no? Entonces pasamos a lo siguiente, PPT. Acá prácticamente vamos a hablar sobre el problema principal. Trata, ¿no? Que el estudiante de Derecho ha sido convocado para analizar, resolver un caso concreto sobre derecho moral, ¿no? Y aparte de esto, vamos a presentar un breve de cada concepto, ¿no? Que es la corrupción. Entonces, según a eso, vamos a tratar de resolver para que sea un poco entendible. Aparte de eso, ya en el informe final, el trabajo está especificado de manera concreta, ¿no? Entonces, pasamos al siguiente PPT. Vamos a hablar acá un breve reseña de la organización. El núcleo de trabajo consiste en analizar un caso del expresidente Castillo, ¿no? A través de doctrinas filosóficas y políticas tratados en las clases anteriores, semana uno, semana 2, semana 3, semana 4, ¿no? Donde son, por ejemplo, Sócrates, Platón, Aristóteles y los contractualistas como Kant, Huby, Lucky, Rousseau, mostrando cómo sus acciones, ¿no? Se contraponen, y aparte de eso vamos a hacer un pequeño análisis de cada uno, ¿no? Por el tiempo no vamos a hacer tanto complejo, entonces en este caso vamos a tratar de relacionar, o sea, acuerdo a sus pensamientos de ellos a la actualidad. Asimismo, al examinar el caso de Castillo a través de esta filosofía, se revela clara ruptura de los principios y gobernanza virtuosa y el contrato social. Quiere decir, como le estaba comentando, ¿no? Cada filósofos tenían diferentes pensamientos del gobierno, cómo podía, para otros, uno de ellos decía que para mí está bien, el otro decía que no, entonces, a eso se trata. Acá, por ejemplo, vamos a definir qué es el derecho y la moral en la política, ¿no? Para comenzar, el derecho sabemos nosotros todos, ¿no? Es un conjunto de normas, pero entonces, ¿y si la relacionamos con la moral en la política? Entonces va a ser distinto. Para comenzar, es importante tener una noción respecto al derecho y la moral como tal, ya que lo mismo nos guía en una conducta humana. Entonces, en este caso, nosotros buscamos información y acá vamos a citar de los autores de Sanabria y Suárez del año 2022, ¿no? Donde mencionan que para ellos el derecho y la moral en la política dice que es el uso del derecho y la moral no solo tiene por meta posible lo relativo a lo justo, sino también a lo bueno. Lo bueno y lo justo, como elementos de la vida buena, posibilitan una mirada desde el derecho y la moral y la problemática en la corrupción. Esto, una corrupción en una lectura de Aristóteles, ¿no? Es por eso que este punto importante nos llamó la atención para poder citarlo en este punto, ¿no? Sobre el derecho y la moral. La moral es básicamente a uno mismo, ¿no? Cómo se basa, cómo tiene relación en la política. Pero el derecho, siempre el derecho va a tratar de limitar las conductas de las personas que pueden realizar algún acto o algún delito tipificado en nuestro Código Penal. Aquí tenemos, por ejemplo, vamos a definir qué es la corrupción en el Perú. La corrupción, dice, implica el abuso de poder o de una posición de confianza para obtener un beneficio indebido, violando así normas morales, éticas y legales. Claro, la corrupción prácticamente se pasa, hoy en día vemos bastante en los funcionarios públicos. La corrupción empieza, ¿no? Demasiado. Entonces, acá también otro punto tenemos que la corrupción se origina exclusivamente porque una persona, sea cual sea su condición, ¿no? Acabo de decir, ¿no? Una acción que altera de forma de un procedimiento, una relación para alcanzar un beneficio, en este caso, tratar de lucrar, ¿no? Tratar de llenarse, como dice, los bolsillos, ¿no? Ahora, vamos a relacionar ahora con la doctrina filosófica y
jurídica acá en este punto. En primer lugar, Sócrates, ¿no? En este caso, el filósofo Sócrates, se centró primordialmente en la ética, buscando la virtud y conocimiento del bien a través de la razón, a través del diálogo, conversación entre todos. En segundo lugar, vamos a tener lo que es a Platón, quien no estaba de acuerdo con el abuso de poder, ya que él sostenía que ello lo llevaría la ruina al Estado, ¿no? Entonces, en este caso, el filósofo Platón tiene otra postura, ¿no? Acá ya vamos a analizar, no podemos tanto explayarnos, ¿no? Porque el tema del tiempo, ¿no? No nos alcanza. Ya, mira, acá tenemos el caso emblemático de hoy en día de la corrupción del expresidente Castillo. Esto se trata de julio de 2021. Dice, el caso de corrupción relacionado a Pedro Castillo, que fue presidente, ¿no? Actual, expresidente, ¿no? En el año 2021 hasta diciembre de 2022 se centra bastante acusaciones en el tema de la carpeta fiscales, en que hoy en día está investigado, están en audiencias para determinar, ¿no? cuáles eran las causas. Pero a esto ya hay expedientes confirmados por parte de la Fiscalía y otras investigaciones, ¿no? Por decir acá tenemos, mira, tenemos el caso 06-2022, caso Petroperú, que legalmente ya está definido, ¿no? Que él está involucrado bastante en eso. Luego tenemos el caso 27-2022, caso Tarata, bastante, que por los medios de comunicación se veía, ¿no? También llamado el Gabinete de la Sombra, caso Asesores de la Sombra, caso Anguía. Y hay demás casos que ahora está en proceso de investigación. Ante esto, ante este caso, la corrupción, el expresidente no se dejó llevar prácticamente por su grupo político, ¿no? Con fines, ¿no? Él obtenía a otras personas cercanas a ellos con la finalidad de poder lucrar. Entonces, ahorita prácticamente está investigado, ¿no? Y ahora vamos a relacionar este caso, ¿no? Con los filósofos estudiados en las clases, ¿no? Desde el punto de vista, el filósofo social es Platón. ¿Qué opina Platón al respecto de la corrupción de Pedro Castillo? Dice que sí, que la corrupción se origina cuando los gobernantes no son sabios y justos, es decir, cuando quienes gobiernan no pertenecen a la clase racional. En la República la filosofía sostiene que solo deben gobernar quienes conocen la verdad y buscan bien común y el interés personal, por lo mismo que Platón rechaza totalmente y propone gobernar con prudencia. En este caso podemos ver que Platón no estaría de acuerdo, ¿no? Porque prácticamente él piensa que el expresidente Pedro Castillo tiene la finalidad de solo tratar de beneficiarse él y no ver por demás personas, ¿no? Ahora, vamos a ver qué opina el filósofo Aristóteles. Dice que Aristóteles considera que la política tiene como el fin del bien común, por ello distingue entre formas puras de gobierno como politeía o formas corruptas como la demagogia o tiranía. Para la virtud de la ley son justas centrales para una vida cívica y ordenada. En este caso, no tratamos tanto de poner información, ¿no? Porque por el tiempo, ¿no? Entonces, en nuestro informe está especificando prácticamente qué opina el filósofo Aristóteles, ¿no? Porque cada filósofo tiene diferentes posturas. Y entonces, ahora, en otro punto, lo que opina es Kant. Kant es uno de los jurídicos, ¿no? Sociales, ¿no? Prácticamente Kant se basa en lo que es en contractualismo. El derecho él piensa que el derecho se basa en la razón y el respeto a la dignidad humana, ya que la ley debe ser universal y respetado por todos, especialmente por los gobernantes. Además, precisa que el Estado de Derecho exige separación de poderes, la legalidad, responsabilidad. Entonces, en este caso, él piensa rotundamente la corrupción como una violación del imperativo categórico y el Estado de Derecho. Prácticamente, en este caso, lo que él piensa que el ex presidente Pedro Castillo estaría violando imperativamente o categórico el Estado de Derecho, no respetando las normas, tratar de beneficiarse con las personas más cercanas, etcétera. ¿Ya? Otro punto tenemos estudios filosóficos, sociales, jurídicos desde el punto de vista de Lucret basados en centralismo estudiados en la escuela de Kant. Esto relacionando con lo que es el caso de corrupción de Pedro Castillo. En este caso dice, ¿no?
y si el gobernante viola ese contrato, el pueblo tiene el derecho a la rebelión, destitución. Desde la perspectiva de Luque Castillo, ¿no? Quebró el contrato social al atentar contra el equilibrio de poderes, presuntamente apropiarse de los recursos públicos, esos recursos públicos destinados para la ciudadanía o para todo el Perú, ¿no? Entonces, su distinción es legítima y necesaria para restaurar el pacto social y proteger los derechos ciudadanos, claro, ¿no? Eso es lo que piensa Kant, ¿no? Relacionado al caso de corrupción de Pedro Castillo. Ahora, el otro estudio jurídico es de Kant, basado en el centractualismo también, ¿no? Dice que para él el derecho se basa en la razón y el respeto a la dignidad humana, como anteriormente ya tratamos de explicarlo, ¿no? En este caso, prácticamente se va a ver lo que son separación de poderes de manera equitativa, de manera sostenible, ¿no? En este punto tenemos de estudios jurídicos ya como para finalizar, ¿no? Le hicimos algo breve, ¿no? Entonces, en este punto vamos a hablar de Rousseau-Out basados en ese intelectualismo estudiado en la escuela de Kant. Mira, lo relacionamos a la corrupción, entonces aquí lo que él va a opinar es que el poder legítimo debe expresar voluntad general y la corrupción aparece cuando el gobernante traiciona el interés general y actúa interés propio. Entonces, Rousseau en este caso vería en Castillo un gobernante que, aunque fue elegido democráticamente, se desvió de la voluntad general al intentar consolidar al poder por medios inconstitucionales. Entonces, la corrupción, según Rosenmund, es una traición al contrato social, justifica la acción del pueblo o sus representantes para recuperar la soberanía. Entonces, acá, finalizando las opiniones de los filósofos y de las escuelas de Kant, vamos a decir, precisar que el análisis de caso Pedro Castillo, ¿no? A través de la filosofía política y jurídica, revela una clara ruptura con los principios fundamentales de un gobierno legítimo y justo, tal como lo conciben los pensadores clásicos y centractualistas, considerando que sus presuntos actos de corrupción y su intento de disolver el Congreso contravienen la visión platónica de un gobernante virtuoso. Además, el abuso del poder, ¿no? También buscan, en este caso, garantizar la libertad, el orden y la protección de los derechos humanos, como exponen Kant, Hubis, Luckner, según la clase de la escuela de Kant. Entonces, para finalizar, tenemos acá un breve conclusión y recomendación. Empezamos con la conclusión. La conclusión de Pedro Castillo se evidencia una clara corrupción, ¿no? No solo un problema legal, sino también ético, sistemático y la reducción de principios morales y legales. Esto afecta bastante a la ciudadanía a no poder realizar el libre desarrollo, ¿no? Tanto en el comercio y sucesivamente. Además, con, se vio, ¿no? Se vio actualmente las acusaciones en caso de sobornos, tráfico de influencias y y también además los filósofos, ¿no? De Platón, Aristóteles resaltan que la corrupción surge falta de virtud de los líderes, en este caso, en la actualidad era expresidente Pedro Castillo, ¿no? Y solo ellos tratan de priorizar su interés económico para llenarse los bolsillos. Y la recomendación sería, para combatir la corrupción desde su raíz es crucial fortalecer la educación cívica y ética a todos los niveles de la sociedad. Claro, desde el inicio, ¿no? Tratar de conversar con nuestros hijos, tratar de explicarle por qué, a qué se debe, o qué es lo que pasó, porque hoy en día esto afecta bastante, ¿no? Como te dije, la mayor parte se ve en los funcionarios públicos, pero también hay funcionarios privados, ¿no? Entonces, esto viene, tenemos que tratar siempre los buenos valores, como la integridad, transparencia, respeto y el bien común, así promover la ciudadanía y también participar, informar lo que es lo que está pasando día a día a través de los medios de comunicación. Y muchas gracias, docente, gracias por el tiempo, y esto pues no de manera breve por el tiempo, no se puede explicar todo, ¿no? Pero en el informe lo estoy plasmando, docente, y muchas gracias. Hasta luego, docente, y eso es de mi parte. Gracias.